Historia de la educación oriental. Introducción. La educación ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de las civilizaciones orientales, como la India, China, Egipto y el pueblo hebreo. Cada una de estas culturas desarrolló sistemas educativos con características únicas, profundamente influenciados por la religión, la moral y las necesidades sociales de sus pueblos. Desde la transmisión oral de conocimientos en India, pasando por el confucianismo en China, la formación de escribas en Egipto, hasta la educación basada en la ley y los textos sagrados en el pueblo hebreo. Estos sistemas no solo moldearon a los individuos, sino que también preservaron la identidad cultural y garantizaron la cohesión social. El legado educativo de estas civilizaciones ha dejado una huella indeleble en la historia, influyendo en la creación de sistemas educativos modernos que valoran el conocimiento y la moralidad y la cultura. Contexto histórico. La educación en las civilizaciones orientales se desarrolla en un marco cultural y social específico, donde las organizaciones políticas y las clases sociales juegan un papel crucial. Pero para entender esto, primero definamos qué es cultura y civilización. Cultura se refiere al conjunto de instituciones prácticas, creencias y productos humanos que caracterizan a un grupo social. Incluye aspectos como la familia, el lenguaje, las costumbres y las herramientas. Civilización implica una organización política más compleja, donde se establece un estado o ciudad que trasciende la vida del clan o tribu. Esto incluye la existencia de un gobierno central, clases sociales diferenciadas y un sistema de escritura. Características de la educación en las civilizaciones orientales. Aunque los pueblos orientales comparten ciertas características, cada civilización tiene su propia estructura educativa. Se refiere a la coexistencia de diferentes culturas y la riqueza que esto aporta a la humanidad. La diversidad cultural es fundamental para el desarrollo social, económico y político de las sociedades. La importancia de la diversidad cultural. La diversidad cultural enriquece las sociedades al aportar diferentes perspectivas, tradiciones y formas de vida. Esto fomenta la creatividad y la innovación. Identidad y pertenencia. Las culturas proporcionan a las personas un sentido de identidad y pertenencia. La diversidad cultural permite que los individuos se conecten con sus raíces y tradiciones. Diálogo y comprensión. La diversidad cultural promueve el diálogo intercultural, lo que puede llevar a una mayor comprensión y respeto entre diferentes grupos, reduciendo tensiones y conflictos. Influencias de figuras espirituales. Personalidades como Buda, Confucio, Moisés han dejado una huella profunda en la educación y la cultura de sus respectivos pueblos. Los modelos de enseñanza. Muchas figuras espirituales han establecido principios educativos que han perdurado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la enseñanza de Buda sobre el noble sendero y la importancia de la sabiduría y la compasión han influido en la educación en varias culturas asiáticas. La enseñanza de figuras como Confucio han enfatizado la importancia de la ética moral y el respeto en la educación, formando la base de sistemas educativos en sociedades como la China. A continuación veremos más a fondo cómo fue el desarrollo de la educación en los países orientales en la antigüedad. Educación en la India. Método de enseñanza. Educación al aire libre. Los métodos tradicionales de enseñanza se llevaban a cabo al aire libre, en ambientes informales. La enseñanza se basaba principalmente en la tradición oral, en la que el conocimiento se transmitía de generación en generación. Los maestros o gurús utilizaban métodos de memorización y recitación para inculcar el conocimiento, ya que los textos escritos no eran accesibles para todos. Sistema Gurukul. En el sistema Gurukul, los estudiantes vivían con su maestro como aprendices. Además de aprender temas académicos, también se enfocaban en desarrollar habilidades prácticas, valores morales y espirituales. Las materias que se enseñaban incluían escritura, matemáticas, astronomía, filosofía y artes marciales. División de castas en la educación. La educación estaba estrechamente vinculada al sistema de castas.
Los brahmanes, la casta sacerdotal, recibían una educación formal más avanzada, mientras que otras castas tenían un acceso limitado o nulo. Los satriyas, la casta guerrera, se formaban en el arte de la guerra, mientras que los vaishyas se dedicaban a aprender comercio y agricultura. Código de Manu es un texto fundamental del hinduismo que describe las leyes y normas de conducta en la sociedad. En cuanto a la educación, promueve la obediencia a los maestros, el respeto a los mayores y la importancia de una educación adecuada para desarrollar una vida justa. Mano estipula que los maestros deben ser compasivos, pero también se deben utilizar palabras fuertes para corregir errores si es necesario. Los estudiantes deben seguir un código ético estricto que incluye respeto, modestia y obediencia total hacia sus gurús. El código también refuerza la segregación de castas, restringiendo el acceso a la educación formal a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, los brahmanes estaban obligados a recibir una educación profunda sobre las escrituras védicas. Influencia del budismo. El budismo surgió como crítica del sistema de castas y a la rigidez de la enseñanza védica. Gautama Buda promovió las enseñanzas de conceptos como el sufrimiento, dukkha, el deseo, o tanha, y el camino hacia la iluminación, nirvana. Estas enseñanzas influyeron en la forma en la que las personas percibían el conocimiento y la educación. Monasterios budistas. El budismo estableció una forma de educación centrada en los monasterios donde los monjes y laicos podían estudiar. Impacto en la vida espiritual. El budismo fomentó una mayor introspección y reflexión personal, alentando a los individuos a cuestionar el sufrimiento y a buscar la verdad a través del pensamiento crítico, lo que influyó en el desarrollo de nuevas corrientes filosóficas y educativas. Educación en China. Evolución histórica. La educación en China se divide en tres etapas: la primitiva, la feudal y la imperial, cada una con su propio enfoque educativo. Etapa primitiva o matriarcal. La educación en China primitiva estaba fuertemente relacionada con la vida comunitaria y las necesidades básicas de supervivencia. En esta etapa era la mujer la que llevaba todo el peso del trabajo y también cargaba con la educación de sus hijos. En la etapa feudal, durante este periodo la educación estaba destinada principalmente a la nobleza y se centraba en la formación de guerreros y líderes. En la etapa imperial, desde la dinastía Qing en adelante, se centralizó el sistema educativo y los estudios se enfocaron en la preparación de funcionarios públicos a través de un riguroso sistema de exámenes imperiales. Confucianismo. La doctrina de Confucio puso un énfasis fundamental en la educación moral y en la conducta ética como las bases para una sociedad armoniosa. Los principios de Li, protocolo y rituales, y Ren, benevolencia y humanidad, eran los pilares centrales de la enseñanza confuciana. Escuelas superiores. Estas instituciones ubicadas en templos ofrecían una educación integral que incluía escritura, matemáticas, astronomía y artes. Aunque el acceso a la educación formal era más común para la élite, las escuelas superiores también ofrecían oportunidades para personas talentosas de diversas clases sociales que querían avanzar en el sistema imperial. Este proceso se facilitaba a través del sistema de exámenes públicos, lo que permitía que las personas de baja clase demostraran su competencia intelectual. El sistema educativo chino, profundamente influenciado por el confucianismo, evolucionó para convertirse en un mecanismo meritocrático que moldeó la estructura de gobierno y la cultura del país durante milenios. Educación en Egipto. La educación estaba ligada a la religión y era administrada por sacerdotes, con un enfoque en la formación de escribas y funcionarios.
En estos templos no solo eran centros religiosos, sino también instituciones educativas donde los jóvenes eran entrenados para convertirse en escribas, funcionarios y sacerdotes. Los escribas eran fundamentales en la administración del Estado egipcio, ya que eran responsables de la redacción de documentos oficiales, la contabilidad y el registro de impuestos, y la transmisión de conocimiento escrito. Para convertirse en escriba, los estudiantes debían aprender la escritura jeroglífica y hierática, una forma cursiva del jeroglífico. Los funcionarios de alto rango y los sacerdotes también eran formados en las escuelas de los templos, ya que ocupaban posiciones clave en el gobierno y la vida religiosa. Educación en el pueblo hebreo. La educación hebrea se centraba en la transmisión de la ley y la cultura religiosa, con el padre como principal instructor. La educación en el antiguo pueblo hebreo estaba profundamente ligada a la religión, siendo la Torá, la ley de Moisés, el eje central del sistema educativo. Las enseñanzas de los preceptos religiosos y morales estaban orientadas a inculcar la obediencia a los mandamientos de Dios, promoviendo una vida ética y espiritual. La educación en el hogar era responsabilidad del padre, quien enseñaba a sus hijos los fundamentos de la religión. Tras el exilio en Babilonia, surgieron instituciones educativas para la formación de rabinos, quienes se convirtieron en maestros y guías espirituales. Los métodos de enseñanza. La educación se basaba en la memorización de textos sagrados, lo que limitaba el desarrollo de otras habilidades intelectuales. En conclusión, la educación en las civilizaciones orientales, India, China, Egipto y el pueblo hebreo, fue mucho más que una simple transición de conocimiento, fue una herramienta fundamental para la formación de individuos en valores morales, religiosos y sociales. Cada sociedad utilizó la educación para asegurar que las generaciones futuras mantuvieran y promovieran las creencias, costumbres y leyes que definían su cultura.